Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy el profesor José Arturo López Gamboa, diseñador industrial. Es mi profesión y vocación. Formo parte del gran equipo de trabajo dentro del CBT número 3 Lerma, dentro de la carrera de técnico en expresión gráfica digital. El día de hoy conoceremos a grandes rasgos algunas de las actividades que se desarrollarán dentro del submódulo 2 titulado Realiza animación de objetos en 3D. Como ven, nos trasladamos hacia el programa de SketchUp, donde pues conoceremos algunas de las funciones que pues le dan ciertos atributos a nuestra carrera de expresión gráfica digital. Eh, Quisiera que conocieran algunas de las bondades de este programa, ya que pues es muy útil tanto para arquitectos, ingenieros y diseñadores. Entonces, antes de entrar en materia, me gustaría que pues todos conociéramos la diferencia entre un objeto bidimensional y tridimensional, auxiliándonos de las herramientas y bondades de este programa. Podemos observar nuestro menú principal en la parte superior, que está el icono de selección, borrar, línea, arco y formas geométricas. Entonces vamos a poner un pequeño ejemplo dentro del programa, dibujando un pequeño rectángulo. Como ven, pues este rectángulo es una forma, una figura bidimensional, ya que solo cuenta con largo y ancho, o altura y anchura. Sin embargo, yo si selecciono esta herramienta llamada empujar, pues yo ya le puedo dar volumen a esa superficie rectangular y convertirlo en un prisma o una figura con volumen, donde ya contamos con ancho, alto y profundidad. Ponemos un ejemplo más claro con una pieza diseñada donde tenemos esta pieza de ajedrez que se trata de un peón. En la figura del lado izquierdo encontramos esta figura bidimensional que se trata de un simple dibujo plano con el contorno de la figura, y del lado derecho encontramos la representación tridimensional de este objeto. Entonces, durante esta sesión vamos a diferenciar estos dos conceptos y aprenderemos a modelar este peón de manera tridimensional. Entonces borramos este bloque que ya no nos sirve y posicionamos nuestra vista del programa de manera bidimensional. Para esto nos posicionamos en este menú de vistas y lo ponemos de manera frontal. Nos vamos a la herramienta de cámara y seleccionamos perspectiva. Es muy importante que para modelar en este tipo de programas contar con un mouse, ya que esto nos facilita realizar eh, acercamientos o alejamientos de manera más sencilla. Entonces, una vez que contamos con nuestra herramienta de mouse, vamos a diseñar nuestro perfil. Accedemos al menú de línea y buscamos el eje de simetría de nuestra pieza. En este caso, pues es la parte central o el eje simétrico de esta figura. Entonces más o menos se encuentra aquí y bajamos nuestra línea hacia la base de la figura. Continuamos nuestra línea perpendicular por la base del perfil
y realizamos un acercamiento para seguir trazando las curvas de esta figura. Aquí nos encontramos ya con una curva, entonces ya no es conveniente utilizar líneas rectas. Nos situamos en este menú de arcos y seleccionamos arco de 2 puntos. Nos situamos en el punto final de la línea, damos un clic y buscamos un arco similar al trazado que ya tenemos establecido. Podemos acercar un poco con zoom para que nuestro trazado sea más exacto. Y ahí está una curvatura muy similar. Nuevamente nos situamos en el punto final de la curva y seleccionamos arco de 2 puntos nuevamente. Situamos de ese punto hacia aquí. Y nuevamente buscamos una curvatura similar. Nos encontramos nuevamente con una curva, vamos a arco de 2 puntos, de este punto final hacia aquí. Nuevamente una curva, vamos a arco de 2 puntos, de punto final hacia este punto aproximadamente y buscamos una curvatura aproximada. Aquí pues ya podemos trazar una línea recta de este punto final hacia acá. De aquí y de igual manera nos podemos auxiliar de una pequeña línea recta y enseguida nos encontramos con una curva. Arco de 2 puntos, de punto final a este punto aproximadamente y estiramos para crear esta curva. Nos podemos auxiliar nuevamente de una línea recta. Y finalmente nos encontramos con un semicírculo, donde podemos acudir nuevamente a arco de 2 puntos y hacerlo en 2 secciones, desde este punto final al punto medio de la curvatura. Nuevamente arco de 2 puntos, de punto final hacia este punto. Y aquí muy importante, en cuanto yo cierro el trazado, todas estas líneas se convierten en una superficie. Voy a eliminar la imagen de fondo, que nos sirvió solo como guía, y aquí tenemos el perfil de nuestra pieza. Como ven, pues es una superficie bidimensional que aún no tiene volumen. Y enseguida nos vamos a ir a este pequeño menú, despliego esta pestaña y selecciono la herramienta círculo. Voy a situar el centro del círculo en el eje de simetría de mi perfil o superficie. Ahí tengo el centro de mi círculo y lo voy a estirar hacia el punto final del perfil. Esto me va a servir como guía para que el programa me identifique que en la periferia de ese círculo
de un giro de 360 grados y mediante una pieza a revolución, pues logré darme esta figura tridimensional. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Nos vamos a la herramienta seleccionar, doy un clic sobre el contorno del círculo y me voy hacia la barra y selecciono herramientas. Dentro de herramientas, la que me va a hacer esa función de, de piezas a revolución se llama Sígueme. Selecciono Sígueme y como ven, pues me cambió el cursor a otro icono. Entonces aquí solamente doy un clic en la parte interior, de mi perfil y enseguida mi perfil bidimensional dio un giro de 360 grados en revolución y me creó esta figura tridimensional a volumen. Como ven, pues es una réplica exacta de la que ya teníamos y de esa manera logramos conseguir esta figura a partir de un plano hacia volumen, a figuras tridimensionales. Así que si más adelante les interesa modelar más piezas de ajedrez y tal vez llegar a crear un tablero animado, nos vemos en una sesión posterior. Hasta la próxima.